En la historia moderna de los Estados Unidos, pocos nombres evocan tanto misterio, asombro y tragedia como el de Heaven's Gate. Un grupo que durante décadas permaneció en las sombras, cultivando creencias que parecían extraídas de la ciencia ficción, pero que, para sus seguidores, eran la verdad absoluta. La historia de Heaven's Gate es un relato de fe, de búsqueda existencial, de sueños de trascendencia y, finalmente, de un desenlace que aún estremece a quienes lo recuerdan. Todo empezó en la década de 1970, en un país donde el movimiento contracultural, las nuevas espiritualidades y la fascinación por los ovnis se entrelazaban en el imaginario colectivo. Marshall Applewhite, un hombre marcado por profundas crisis personales, y Bonnie Nettles, una enfermera con inclinaciones espirituales, se encontraron casi por azar, aunque sus seguidores dirían que fue obra del destino. Juntos, formaron la semilla de lo que después se conocería como Heaven's Gate, la puerta del cielo. Applewhite y Nettles, a quienes sus seguidores llamaban Do y Ti, respectivamente, desarrollaron una cosmovisión única. Combinaban elementos del cristianismo, la ciencia ficción y la ufología. Según ellos, la Tierra estaba a punto de ser reciclada. Solo quienes siguieran sus enseñanzas podrían ascender a un nivel superior de existencia. Para lograrlo, era necesario abandonar todo apego terrenal: familia, amigos, posesiones, incluso la propia identidad. Era un llamado radical a la transformación. A lo largo de los años 70 y 80, Heaven's Gate se mantuvo en la periferia. Sus miembros, vestidos de manera uniforme y viviendo en comunas, evitaron el contacto con el mundo exterior. Renunciaron a nombres propios, cortaron lazos con sus familias y abrazaron una vida de disciplina extrema. Se comunicaban con un lenguaje propio, repleto de términos como vehículo para el cuerpo físico y nivel evolutivo superior para el estado al que aspiraban. En sus mentes, eran viajeros cósmicos listos para abordar la nave que los llevaría a su verdadero hogar entre las estrellas. El grupo pasó por numerosas reubicaciones. Se movieron por varios estados del país manteniendo siempre un perfil bajo. Para sobrevivir económicamente, ofrecían servicios de diseño web y tecnología, bajo el nombre de Higher Source. Pero detrás de la fachada de normalidad, las creencias seguían evolucionando. Con la muerte de Nettles en 1985, Applewhite quedó devastado, pero también reinterpretó la partida de su compañera como una señal. La transición al siguiente nivel no requería el viaje físico en una nave, sino la liberación del espíritu del cuerpo terrenal. Los años 90 trajeron consigo un incremento en la paranoia y el aislamiento del grupo. La llegada del cometa Hale-Bopp en 1997 fue vista como la señal definitiva. Según Applewhite, una nave espacial se ocultaba tras el cometa, lista para recoger a los elegidos. Para el grupo, esto no era solo una creencia, era una certeza absoluta. El momento había llegado. En marzo de 1997, 39 miembros de Heaven's Gate tomaron una decisión que conmocionaría al mundo. En una mansión alquilada en Rancho Santa Fe, California, prepararon meticulosamente su partida. Vestidos con uniformes negros y zapatillas Nike idénticas, consumieron una mezcla letal de barbitúricos y alcohol. Colocaron bolsas plásticas sobre sus cabezas y se acomodaron en literas cubiertos con mantas moradas. Dejaron mensajes de despedida, grabaciones y páginas web. Todo estaba preparado, según ellos, para el viaje final. La noticia recorrió el planeta. Los medios, fascinados y horrorizados, difundieron imágenes de la escena. Los cuerpos alineados, los rostros serenos, los símbolos de una fe incomprendida. Se desataron debates sobre la manipulación psicológica, la vulnerabilidad humana y los peligros de los cultos destructivos. Pero, más allá del morbo, emergieron preguntas profundas sobre la condición humana. ¿Qué lleva a un grupo de personas a sacrificarlo todo por una creencia? ¿Dónde está la línea entre la fe y el fanatismo? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad ante quienes buscan desesperadamente pertenecer y encontrar sentido? El legado de Heaven's Gate continúa vivo en la cultura popular. Documentales, libros, películas y podcasts han analizado su historia desde múltiples ángulos. Algunos lo ven como una advertencia sobre los peligros de las creencias extremas. Otros sienten compasión por quienes solo buscaban un propósito en un mundo caótico. Lo cierto es que la historia de Heaven's Gate sigue resonando porque, en el fondo, toca fibras universales. La búsqueda de trascendencia, el deseo de pertenencia, el anhelo de respuestas ante los grandes misterios de la existencia. Marshall Applewhite, el carismático líder, no era un monstruo.
Era, según muchos testimonios, un hombre atormentado, profundamente idealista, que creía sinceramente en su misión. Para sus seguidores era un guía, casi un padre espiritual. La dinámica interna del grupo, construida sobre la confianza absoluta en el líder, la supresión del yo individual y la promesa de una vida mejor, creó el caldo de cultivo perfecto para la entrega total. Algunos de los miembros de Heaven's Gate dejaron cartas para sus familiares. En ellas, lejos de expresiones de miedo o desesperanza, transmitían paz y certeza. Creían estar dando un paso trascendental, no huyendo de la vida, sino abrazando una nueva forma de existencia. Para el resto del mundo, su decisión fue incomprensible, pero, para ellos, era el cumplimiento de una promesa largamente aguardada. Después de la tragedia, las autoridades y expertos en sectas estudiaron a fondo el caso. Se habló de lavado de cerebro, de control mental, de manipulación psicológica, pero también se reconoció que los miembros de Heaven's Gate no eran personas sin voluntad o inteligencia. Muchos tenían estudios universitarios, carreras profesionales. Lo que los unía era, sobre todo, la necesidad de creer en algo más grande que ellos mismos. Hoy, más de 2 décadas después, la historia de Heaven's Gate sigue siendo una advertencia y una lección. Nos invita a reflexionar sobre el poder de las creencias, la importancia de la salud mental y la necesidad de estar atentos a quienes, en su búsqueda de sentido, pueden quedar atrapados en redes peligrosas. Pero también nos recuerda que la humanidad es, en esencia, un viaje interminable hacia lo desconocido, una búsqueda constante de respuestas a las preguntas que nos han acompañado desde el principio de los tiempos. Si esta historia te ha parecido interesante, te invito a que nos ayudes a seguir explorando los misterios más fascinantes y oscuros de la historia y la humanidad. Dale like a este contenido para que más personas puedan descubrirlo. Deja tu comentario compartiendo tus pensamientos o experiencias. Y no olvides suscribirte al canal de Las Crónicas de Tito para no perderte ningún episodio. Juntos, seguiremos desentrañando los enigmas que nos rodean. ¡Hasta la próxima!